Como lo anunciaba en este anterior video, el día 23 de septiembre fue aprobado el Pacto para el Futuro por la mayoría de países del mundo en la ONU, el cual consiste en una agenda global con objetivos maquillados con palabras socialmente aceptadas, pero que oculta el objetivo principal de estos grupos de poder, que se resume en tener más y más poder sobre los países, sobre los recursos y sobre los habitantes del mundo. En su página web evidenciamos que esta agenda reemplazará a la 2030, la cual según sus proyecciones no alcanzará a estar completada, tal y como ya pasó anteriormente cuando la Agenda 2030 reemplazó a los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados para cumplir en 2015, los cuales no fueron cumplidos tampoco. Lo que ya nos evidencia que la ONU es un organismo incapaz de imponer agendas globales, pero que sigue insistiendo en realizarlas y fallando en el intento. La Agenda 2045 fue votada a favor por 143 países, 15 se abstuvieron de votar y solo 7 países votaron en contra, por lo que finalmente el Pacto para el Futuro o Agenda 2045 fue adoptado por el mundo sin que la gente esté de acuerdo, ya que esta agenda fue diseñada apenas por 80 personas que los pueblos no eligieron y peor ni siquiera conocen. 80 personas pagadas por multimillonarias instituciones internacionales que pretenden imponer un modelo político, económico, social y cultural a 8.000 millones de personas que habitan este mundo. A ninguno de nosotros se nos consultó si estamos de acuerdo con esta Agenda 2045 y aún así, fracasando en la Agenda 2015 y en la 2030, siguen intentando imponer estos objetivos cuando el mundo no los acepta, y por eso seguirán fracasando continuamente. Por supuesto, como cada agenda que es aprobada en la ONU, los presidentes de cada país asisten a dicha organización a hacer discursos expresando su visión del mundo particular de cada presidente. El que más llamó la atención en esta Asamblea General de las Naciones Unidas fue el presidente argentino Javier Milei, quien criticó fuertemente a esta organización por intentar imponer agendas ideológicas, siendo incapaz de mantener la paz en los países, argumentando que estas agendas no resuelven los problemas del mundo, sino que los agravan, ya que para Milei la ONU se ha convertido en una entidad invasiva que decide qué debe hacer cada país y cómo deben vivir sus ciudadanos. Veamos algunas palabras de este histórico discurso. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Vemos cómo se opone y critica que la ONU promueva agendas como la 2030 convertida ahora en 2045, algo que pocos o casi ningún político realiza, criticando a la ONU dentro de una reunión de la misma ONU. En algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. Milei hace énfasis en que en algún punto de la historia la ONU dejó de servir al humano para intentar controlarlo, porque manos ocultas detrás del poder global y gracias a su poder económico corrompieron a la ONU para intentar implementar agendas globales con el fin de controlar a los países.
Pero quizás Milei no tiene en cuenta que es para ello que se creó la ONU y que recién el mundo se está dando cuenta de esto. Pero sigamos analizando sus palabras. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Estas palabras claramente son el pensar de millones de personas en el mundo con las cuales me identifico completamente. Milei tuvo la valentía de ir a la ONU y criticarla desde adentro, decir lo que muchos pensamos, que estas agendas son para favorecer a las personas más poderosas del mundo, a las monarquías, a las familias banqueras y a los poderosos ocultos detrás de las organizaciones como la ONU, todo para que ellos sigan en el poder y puedan tener más influencia sobre los países controlando a las personas. Esto no se trata de ideologías de izquierdas o de derechas, se trata de sentido común. Veamos Milei qué dice sobre los bancos mundiales y su endeudamiento a los países. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Palabras claras de cómo los bancos mundiales endeudan a los países sabiendo que el dinero se lo robarán los políticos de turno y no realizando nada de lo que prometen en sus países. Lo cual no importa a los bancos, ya que la deuda pasa a ser de los países, vendiendo el futuro de los ciudadanos y los recursos estratégicos de cada país a las élites detrás de estos organismos internacionales. A continuación, Milei critica el Foro Económico Mundial, al cual ha asistido en varias ocasiones, pero que nunca había cuestionado sus políticas internas, ni lo que allí se decidía, pero el día llegó, y también expresó lo que muchos pensamos del Foro Económico Mundial. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres. Ahora Milei advierte que estamos ante un fin de ciclo, ya que la ideología que se impone ahora en el mundo se ha dado cuenta que no tiene las soluciones reales que todos pensamos, y que las agendas fracasaron totalmente, pidiendo que el mundo cambie y deje las ideologías actuales. Por eso quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo, de hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Si bien he dicho en la mayoría de mis videos que creer en políticos que llegan a estos niveles es un error, ya que nadie llega a la presidencia de ningún país si no está conectado de alguna manera con el poder oculto. Milei es alguien que dice lo que nadie se atreve a decir frente al mundo y dentro de sus organizaciones internacionales.
Lo único que me causa dudas es que él promueve un nuevo orden, un nuevo sistema. Y ese siempre será el objetivo de las élites, aunque sea un nuevo sistema apartado de las agendas de la ONU, no deja de ser algo nuevo, el cual mal enfocado derivaría en control a las personas del mundo. Dejo el beneficio de la duda sobre Javier Milei, el cual ha sorprendido a muchos y a otros no, con su fuerte discurso en la Asamblea General de la ONU en este 2024. ¿Crees en sus buenas intenciones y en sus palabras? En la política internacional todo cambia y creer en alguno de ellos es casi imposible, pero ante estas palabras de Javier Milei, creo que podría haber esperanza de que una vez más la Agenda 2045 fracasará de nuevo. El tiempo nos dará la respuesta. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre este fuerte y directo discurso de Javier Milei, presidente de Argentina, en la ONU. Mucho de lo que dijo es cierto, pero ¿y tú qué piensas sobre todo esto? Déjame saber tus opiniones abajo en los comentarios. Un saludo a los miembros del canal que gracias a su apoyo a este proyecto llamado Origen sigue vigente y compartiendo mi punto de vista del mundo actual. Saludos y gracias a Félix Contreras, a Federico Zarco, a Héctor Gutiérrez, a Sonia Méndez, a Diego León Serna, a Alfonso Herrera Hernández, a Nadia Ángel, a Agustín 537, a Lupito Quiñones, a Luis Flores, a Augusto Baigorri, a Cintia Moscoso, a Walter Heredia, a Eloisa López, a Chamaco Productions, a Horacio MB, a Cristina John KMTZ, a César López, a Giovanni Banchero y a Miguel Leal. Gracias a ustedes por el apoyo a mi canal. Si el video te ha gustado, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y disfrutes de todo mi contenido. No olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres cuando suba nueva información. Recuerda que te he hablado del origen y te espero en mi próximo video.